Hola, ¿qué tal? El día de hoy venimos a presentar un video acerca de los géneros antiguos, deporte, entretenimiento y ocio. Un tema muy importante ya que desde la antigüedad la humanidad ha buscado la forma de entretenerse, creando así obras arquitectónicas impresionantes para lograr espectáculos de calidad. El equipo está conformado por Andy García, Carlos Daniel Hernández y Rubén León Pedraza. Para la materia de Teoría e Historia de la Arquitectura 1, que es impartido por el maestro José Manuel Martínez Aguilar. Coliseo Romano. El Coliseo Romano es un anfiteatro edificado durante el Imperio Romano entre los años 70 y 80 después de Cristo, por orden de Tito Flavio Vespasiano. Por esta razón, fue conocido en su época como Anfiteatro Flavio. El Coliseo se ubica en la ciudad de Roma, Italia, hacia el este del Foro Romano y se emplaza en un terreno plano, lo que constituye una novedad constructiva en esta tipología de edificios. La construcción del Coliseo empezó bajo el emperador Vespasiano en torno al año 71 después de Cristo, en un espacio que había quedado casi liberado tras el incendio de un anfiteatro anterior levantado casi 100 años atrás. La inauguración, cuyos festejos se prolongaron durante casi 100 días, se produjo en el año 80 y bajo el reinado de su hijo Tito. Finalmente, el emperador dominicano culminó las obras en el 82, añadiendo un último piso. La estructura interior radical estaba organizada en 5 niveles, en los que se agrupa la muchedumbre, con áreas delimitadas según la clase social. Cuanto más cerca de la arena se hallaban, mayor era el rango al que pertenecían. El Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose espectáculos del pueblo, pero siglos más tarde fue empleado como refugio y fortaleza. Luego fue convertido en santuario cristiano en honor a los cautivos martirizando en los primeros años del cristianismo. A pesar que en la actualidad su estructura está absolutamente dañada, el mismo fue considerado como un icono de la Roma imperial y uno de los ejemplos más asombrosos de la arquitectura romana. Función del Coliseo. La función del Coliseo era el entretenimiento del pueblo romano. Cada año se realizaban cerca de 165 fiestas anuales en Roma, muchas de las cuales transcurrían en el Coliseo. En este espacio se llevaban a cabo toda clase de espectáculos, entre los que se encuentran la caza de animales, espectáculos de gladiadores, representaciones de batallas navales, ejecuciones de prisioneros, competiciones deportivas, etc. Medidas del Coliseo. El Coliseo romano tiene una altura de 48.5 metros, su base tiene 187.75 por 155.6 metros y la arena 75 por 44 metros. Su perímetro suma 524 metros y tiene un área de 24.000 metros cuadrados. Estructura arquitectónica. La estructura arquitectónica del Coliseo romano está conformada por la arena, el hipogeo, la caverna, los vomitorios, la fachada y el velario. Arena. La arena es el espacio en el cual se llevaban a cabo los espectáculos, es decir, el escenario. Se trataba de una de las plataformas de madera y arena. Estaba dotada de montacargas, entradas y trampillas para facilitar los espectáculos. Parece que también podía llenarse con agua para representar batallas navales, por lo cual debió requerir un buen sistema de drenaje conectado a 4 cloacas. Hoy se ha perdido en la arena. El hipogeo. Se llama hipogeo la estructura que se encuentra debajo de la arena, es decir, al foso. Se trata de una red de pasillos y celdas en las cuales se ubicaban los gladiadores, los condenados a muerte y los animales. Esta estructura se agregó en tiempos de Dominicano, el último de los Flavios. Cavea o gradas es la sección de las gradas o tribunas en las cuales se distribuye el público. La cavea tiene diferentes zonas cuyas características dependen de las clases sociales a las que estaban destinadas. Vomitorios. Se refiere a los pasillos o corredores que permitían la distribución masiva del público. Tenían gran amplitud y estaban bien organizados, de tal manera que se podía evacuar a la audiencia con rapidez y eficacia. Velario. El velario era el toldo desplegable que se usaba durante los espectáculos para proteger a la audiencia del sol. Se movilizaba con un sistema de poleas. El velario soportaba una estructura de 250 mástiles de madera ubicada sobre el cuarto nivel de la fachada. Fachada. La estructura de la fachada tiene 4 niveles que le dan su altura.
Los primeros tienen 80 arcos soportados en semicolumnas adosadas a los pilares. El primer nivel corresponde a las puertas del Coliseo, las cuales se encuentran numeradas en el cuarto nivel. Fue añadido por Domínico para aumentar la capacidad de audiencia del anfiteatro y para sostener el toldo Monte o Albán. banda. Se pueden encontrar tres estructuras principales, todas con funciones primordialmente ceremoniales: la plataforma sur, el juego de pelota y el edificio de los danzantes. Monte Albán se encuentra a 8 kilómetros al poniente de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Se desarrollaron en los años 500 a.C. y 950 después de Cristo. Durante el horizonte preclásico, los zapotecos se establecieron en los valles centrales del actual estado de Oaxaca. Se encuentran en la parte más alta de una montaña en Oaxaca y abarca 2.078 hectáreas. Es un sitio arqueológico único en México por su localización y tamaño, también porque ahí se creó el primer juego de pelota. Monte Albán es un sitio arqueológico amplio y constituye el centro ceremonial más grande e importante de la cultura zapoteca. Se encuentra sobre un cerro cuya cima fue aplanada por la primera cultura que la habitó. La mayoría de los templos y edificios existentes son pertenecientes a la época en la que la habitaron los zapotecos. Se fundó en el 500 a.C. sobre la cima de una montaña en el centro de los valles centrales de Oaxaca y funcionó como capital de los zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el 800. La capital zapoteca de Monte Albán es una de las ciudades prehispánicas más fascinantes del área mesoamericana. Lo es no solo por sus monumentales dimensiones, sino por su estrategia de ubicación sobre montes, en pleno corazón de los valles centrales de Oaxaca. En esta confluyen tres grandes ríos que le han dado vida a estas tierras durante siglos. En esta de todos esto, el recorrido por esta región incluyó los valles Etla al norte Grande, Cimatlán al sur y Tracolula al este, constituye un verdadero viaje por los extensos territorios originalmente zapotecos. Monte Albán fue la ciudad más importante de la cultura zapoteca que floreció durante la época prehispánica. Se localiza 8 kilómetros al este de Oaxaca, sobre un macizo montañoso. La única área abierta al público es el conjunto monumental conocido como la Gran Plaza. Se podía ver la Gran Plaza casi totalmente nivelada. Se observaba una gran actividad. Unos hombres cortaban las enormes piedras, otros acarreaban rellenos de grandes canastos y otros más nivelaban los cientos de metros de la plaza que habrían de preparar. Al mismo tiempo, los científicos trabajaban en el diseño de los edificios que posteriormente rodearían, trabajo que pretendía completarse en el siguiente sol. Era el centro político de esta región de gran importancia agrícola. La morfología del cerro de Monte Albán fue adaptada para la construcción de la ciudad y la satisfacción de ciertas demandas propias de una población urbana. Como sucedió con varias metrópolis prehispánicas, Monte Albán fue habitada por una cultura. El origen de los primeros habitantes es motivo de debate, ya que los arqueólogos no han podido precisarlo. Posteriormente, la ciudad fue habitada por los zapotecos, finalmente por los mixtecos. El anfiteatro de Pula. El anfiteatro fue construido entre los años 27 a.C. y 81 después de Cristo, cuando la ciudad de Pula, llamada por los romanos Pietas Julia, se convirtió en el centro del poder romano en la región de Istria. El recinto se levantó extramuros de la ciudad junto a la vía Flavia, la calzada que comunicaba Pula con Aquilea y Roma. El primer anfiteatro de la ciudad fue fabricado en madera durante el reinado de César Augusto entre los años 2 y 14 después de Cristo. Bajo el imperio de Claudio fue reemplazado por un pequeño recinto de piedra. En el año 79 el anfiteatro fue ampliado para albergar luchas de gladiadores y los trabajos estuvieron completados en 81 durante el gobierno del emperador Tito. En el siglo IV un cristiano llamado Germano fue martirizado en este anfiteatro. El recinto estuvo en uso hasta el siglo V, cuando el emperador Honorio prohibió las luchas de gladiadores, aunque hasta 681 se celebraron combates entre reos sentenciados a muerte y animales salvajes. Desde la caída del poder romano a finales del siglo V, el anfiteatro sufrió el expolio de sus piedras por parte de la población local, algo que estuvo sucediendo hasta que el siglo VIII el patriarca de Aquilea prohibió el robo de piedras del edificio. Usos del anfiteatro.
Durante la Edad Media, el interior de la arena se utilizó como recinto para ganado de pastoreo, para torneos ocasionales por parte de los caballeros de la Orden de Malta y para albergar ferias. En 1583 el Senado de la República de Venecia propuso desmantelar el anfiteatro y reconstruido piedra a piedra en la propia Venecia. Aunque la idea fue rechazada, en la actualidad existe una placa de piedra en la segunda torre que recuerda esta propuesta y celebra la oposición del senador veneciano Gabriel Emo a su ejecución. En 1709 se extrajeron del anfiteatro algunas piedras que se usaron en los cimientos del campanario de la Catedral de Pula, aunque la última ocasión en que el edificio romano se usó como cantera. A principios del siglo XIX, el general francés Auguste Marmont, gobernador de las provincias ilirias, comenzó la restauración del anfiteatro. Los trabajos continuaron desde 1816 bajo la dirección del italiano Pietro Nobile por encargo del emperador Francisco I de Austria. En 1932 el anfiteatro de Pula se adaptó para acoger producciones teatrales, paradas militares y todo tipo de actos públicos. En la actualidad, sus gradas tienen cabida para 5.000 espectadores y es un lugar habitual para la celebración de conciertos y algún otro evento deportivo como partidos de hockey sobre hielo. La construcción, levantado junto al mar, los muros exteriores están hechos de sillares regulares de piedra caliza. La fachada que da hacia el mar tiene 3 pisos y una altura máxima que ronda los 30 metros, mientras que el resto de su perímetro tan solo tiene 2 alturas porque aprovecha el desnivel del terreno. Los 2 primeros niveles presentan 72 arcos de medio punto cada uno, mientras que el último cuenta con 64 arcos adintelados. El eje mayor de la planta elíptica del anfiteatro tiene 132,45 metros y el menor 105,1 metros. La cavea gradas pudo acomodar en origen a unos 23.000 espectadores en sus 40 escalones, apoyados en parte en la pendiente que baja hacia la costa. La arena del recinto tiene unas dimensiones de 67,95 metros por 41,65 metros y queda separada de la cavea por un murete en el que se abren 15 puertas. Debajo de la arena existen una serie de pasillos y dependencias subterráneas que en origen se empleaban para cobijar a las fieras y los gladiadores que intervenían en los espectáculos. Bajo las gradas también existen diversas dependencias y almacenes. Cada una de las 4 torres tiene 2 cisternas que se llenaban con agua perfumada que se usaban tanto para abastecer una fuente como para rociar a los espectadores. Las gradas del anfiteatro podían cubrirse con velari, unos grandes tolos que protegían a los asistentes del sol a la lluvia. En este trabajo podemos concluir que en esta época de la historia la mayoría de las civilizaciones estaban desarrollándose. Es por eso que hubo una gran cantidad de construcciones que tenían una función específica, en las que se encuentran los deportes y el entretenimiento, ya que en esta etapa de la historia eran muy importantes, ya que al no contar con ningún tipo de distracción, aparte, los gobernantes buscaban la manera de entretener a la población. Es por ello que se empezaron a construir y desarrollar maneras de hacerlo. Tales fueron los deportes de combate y el juego de pelota. Por esta razón se construyeron varios edificios que únicamente cumplieron con esta finalidad. Varios de estos edificios aún conservan parte de ellos en la actualidad y por eso nos hemos dado una idea del uso que tenían y los deportes que practicaban las civilizaciones antiguas y que por el tiempo que transcurrió desde su construcción se volvieron parte importante de la arquitectura y del patrimonio de la humanidad.